Bienvenidos al curso de interpretación de planos mecánicos ofrecido por VX Ingeniería. En esta lección vamos a tratar el tema de símbolos de soldadura. La definición de soldadura según el UNCTR 14599-IN 2006 es el proceso de unión en el que dos o más piezas se unen produciendo una continuidad en la naturaleza de los materiales de las piezas por medio del calor o presión y con o sin la utilización de material de aportación. El símbolo de soldadura consiste en una línea de referencia unida a una línea de flecha en el que sobre la línea de referencia se pueden incluir los símbolos elementales, suplementarios, dimensionales y demás indicaciones que indican el tiempo de soldadura y sus características, los cuales veremos más adelante. La línea de flecha indica la localización de la unión soldada, debiendo de estar en contacto con la línea sólida visible que sea parte de la unión. La línea de referencia se ha de dibujar preferentemente paralela al lado inferior del dibujo, es decir, horizontalmente. Si al símbolo de soldadura solamente se le añade una cola, se tiene el símbolo de soldeo básico. Este símbolo se usa cuando los detalles de la unión no están especificados y solamente se quiere indicar que la unión a la que hace referencia va a ser soldada. En la figura A podemos ver la línea de flecha y la línea de referencia. En la figura B podemos ver el símbolo de soldeo básico con su respectiva cola. En el ejemplo C podemos ver el ejemplo de soldadura completo, con la línea de referencia, el símbolo de dimensión, las dimensiones y la norma a la que hace referencia. La línea de referencia suele ser una línea de referencia doble, en la que una de las líneas es la de trazos discontinuos y sirve para proporcionar información sobre el otro lado de la soldadura o el lado opuesto. La línea discontinua se puede dibujar encima o debajo de la línea continua, aunque preferentemente debajo. Símbolos elementales. Al símbolo de soldadura se le pueden añadir símbolos elementales que indican el tipo de soldadura a realizar desde el punto de vista geométrico. Estos símbolos los pueden ver en la imagen de la derecha en la columna símbolo. Estos símbolos se sitúan sobre la línea de referencia generalmente en su punto medio. Estos símbolos elementales pueden ser completados mediante la adición de símbolos suplementarios, dimensiones y o información complementaria como lo vimos en la figura C. Aquí tienen la continuación de la tabla de los símbolos normalizados. Soldaduras a tope simétricas. En el caso de las soldaduras simétricas, por ambos lados de la unión, los símbolos elementales se han de situar opuestos uno de otro sobre la línea de referencia. La tabla de abajo muestra los símbolos a tope simétricos. En las uniones soldadas simétricas, se debe eliminar la línea de referencia discontinua. En el caso de las soldaduras asimétricas, no se puede suprimir la línea discontinua incluyendo toda la información requerida. Las líneas de flechas múltiples. Se puede combinar dos o más líneas de flechas partiendo de una única línea de referencia para indicar diferentes localizaciones de soldaduras idénticas, como es el caso de la figura 1, en donde se encuentran líneas de flecha múltiple con los símbolos de referencia o una línea de flecha quebrada. Es el caso de la figura a mano derecha. Símbolos suplementarios. Los símbolos suplementarios sirven para proporcionar información adicional, generalmente relacionada con la forma del cordón de soldadura o sobre cómo debe ser realizada la soldadura. En las siguientes tablas están representados los símbolos suplementarios. Estos símbolos son normalizados. Aquí tienen la consideración de la tabla de símbolos suplementarios normalizados. La línea de flecha quebrada se usa en soldaduras a tope en las que solo uno de los elementos a unir requiere una preparación previa. Por ejemplo, la soldadura a bisel simple o en J simple, como vimos en las tablas anteriores, y el otro componente no. En este caso, la línea de flecha ha de ser quebrada y apuntar hacia el componente al que se ha de aplicar la preparación previa. Una unión soldada está formada por dos lados, el lado en el que se realiza la soldadura y el lado opuesto, formando ambos parte de la misma unión. Se denomina lado de la flecha al lado de la unión, la cual señala la punta de la flecha. El otro lado es el lado opuesto de la unión al que señala la punta de la flecha. Como se ha indicado, la línea de referencia del símbolo de soldadura es una línea doble, formada por una línea continua
y otra por línea de trazos. La línea continua hace una referencia al lado de la flecha y la línea discontinua al otro lado. Cuando la soldadura se realiza en el lado de la flecha, los símbolos que definen la soldadura deben estar situados en la línea discontinua. Cuando la soldadura se realiza en el lado de la flecha, los símbolos que definen la soldadura deben estar situados en la línea continua. Si la soldadura se realiza en el otro lado, los símbolos han de situarse en la línea discontinua. La línea discontinua puede estar situada debajo o encima de la línea continua. En la figura 2 pueden ver los diferentes casos que pueden darse para ubicar la línea continua y la línea discontinua. Líneas de referencia múltiple. Se pueden emplear dos o más líneas de referencia para indicar una serie de operaciones de soldeo consecutivas. La primera operación a realizar será indicada en la línea de referencia más cercana a la punta de la flecha. El resto de operaciones se indicará consecutivamente en las otras líneas de referencia, realizando en primer lugar aquellas que estén más cercanas a la flecha, como pueden observar en la figura 3. Cola. La cola es un elemento opcional que se añade al final de la línea de referencia cuando es necesario incluir información adicional en el símbolo de soldadura. Dicha información puede ser de nivel de calidad, sobre las normas ISO 5817, ISO 142, ISO 13919, sobre procesos de soldeo con números de referencia de acuerdo a la norma ISO 4063, sobre materiales de aportación, sobre normas ISO 14171 y 14341, sobre la posición de soldeo, norma ISO 6947, y sobre información suplementaria que requiera para poder soldar adecuadamente la pieza. Una cola cerrada se emplea para indicaciones referente a una instrucción precisa, como es el ejemplo de la figura de la derecha de la figura 4, donde se referencia a un plano de referencia. Dimensionamiento de uniones soldadas. Las dimensiones de las uniones soldadas se especifican en la línea de referencia, al lado del símbolo de soldadura. Generalmente es necesario especificar dos dimensiones. La dimensión de la sección transversal, que se ha de situar a la izquierda del símbolo elemental, y la dimensión longitudinal, que se ha de situar a la derecha del símbolo elemental. Las unidades de estas dimensiones han de ser las mismas que las unidades del plano. Cabe destacar que esto no ocurre en todos los casos. Dimensionamiento de la sección transversal. Dependiendo del tipo de soldadura, las dimensiones que definen su sección son diferentes. A continuación se indican las medidas a indicar en los tipos de soldadura más habituales. Soldaduras a tope. En las soldaduras a tope, la dimensión de la sección transversal queda definida por la profundidad de penetración de la soldadura. En este caso, se denomina con la letra S. Si no se indica ninguna dimensión, la soldadura a tope ha de ser a penetración completa. En el caso de las soldaduras por ambos lados, cada soldadura ha de estar dimensionada por separado. En las soldaduras en ángulo se ha de especificar las dimensiones del triángulo resultante de la soldadura, indicando el espesor de la garganta o la longitud del lado Z. En el caso de las longitudes del lado desiguales, se han de incluir las dimensiones en cada lado, por ejemplo, Z1, Z2, 4 o 6. Podemos ver en la figura 6 cómo se deben de acotar estas dimensiones. Dimensión longitudinal. La longitud del cordón de soldadura se ha de especificar a la derecha del símbolo elemental. Cuando el cordón es continuo a lo largo de toda la longitud de la unión, no se indica dimensión alguna. En el caso de las soldaduras intermitentes, se debe indicar las siguientes dimensiones y en el siguiente orden. Número 1. El número de elementos de soldadura, que se definirá con la letra N. Número 2. Longitud de cada elemento de la soldadura, que se definirá con la letra L. Número 3. El espacio entre cada elemento, definido por la letra E. Las representaciones finales de la longitud de la soldadura deberán quedar de la siguiente forma: N por L por la letra E entre paréntesis. Un ejemplo sería 4 por 20 por 30. Podemos ver el ejemplo en la figura 7, donde se especifica la longitud del cordón en 20, la distancia de separación entre los cordones de 30 y el número de cordones, 4. A continuación tenemos algunos ejemplos de soldadura
en esta tabla. Esto ha sido todo por esta lección. Muchas gracias.